Volvemos a los ensayos. Y aquí los esperamos el próximo sábado. Es a las 6 de la tarde. Vamos, hermanos, a entrar a lo que es la predicación. Hoy nos toca, hermanos, el Padre manifestado en el Hijo. Toca los versículos de Juan 14, 7 al 14. Leo, hermanos. Dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras que he hecho. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a discernirla, y ayúdanos a hacer los ajustes que en esta tarde tengamos que hacer cada uno de nosotros. Tómanos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén. Hay 7 cosas en este pasaje que vamos a ir viendo. 7 cosas. La primera es esta: el Padre solo se conoce a través del Hijo. Jesús ya había convivido bastante tiempo con sus discípulos. Y cuando Jesús les habla del Padre, le dice a Felipe: Señor, pues queremos conocerlo. Preséntanos. ¿Y qué dice? ¿Desde cuándo estoy con ustedes? Sí. Aquí viene algo bien importante, hermanos. Hijo de tigre, ¿cuántos cristianos no reflejan a Cristo y dicen que son cristianos? ¿Cuántos cristianos decimos una cosa, pero nuestros hechos reflejan todo lo contrario a lo que es Dios? Y Jesús y el Padre, hermanos, eran idénticos. Jesús vino a revelar al Padre. ¿Por qué razón Jesús vino a revelar al Padre? ¿Cuál era la razón? Juan 17:3, hermanos. Esa es la razón. ¿Qué dice Juan 17:3, hermanos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La iglesia, en su carácter, en su manera de vivir, debe de reflejar al Padre. ¿Qué mira la gente en la iglesia hoy en día? La iglesia, hermanos, dejó de ser un movimiento. Fíjense bien. Dejó de ser un movimiento. ¿Por cuánto tiempo la iglesia
ha trabajado al revés. ¿Por cuánto tiempo? Hermano, hoy recogimos ofrendas nacionales. Sí, ofrendas nacionales. ¿Cuándo la iglesia dejó de ser misionera? Sí. ¿Cuándo la iglesia dejó de ser misionera? Sí, ahora, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa que ponen las iglesias para no empezar misiones, abrir misiones? Pueden opinar, no hay problema. ¿Cuál es la excusa? Que no hay dinero. Y las encargadas de tesorería, hermanos, pueden dar testimonio de ello. La mayoría del dinero, hermanos, ¿quién cree que se lo lleva? El gobierno. El gobierno. El gobierno. Sí. Ahora, escuchen, el Padre es manifestado por el Hijo. Hay un canto, hermanos, que dice: nunca podré saber cuánto costó el que Él me salvara. Nunca podré saber lo que costó lo que Él me salvara. El problema de la iglesia hoy en día, hermanos, que la iglesia, si no tiene fondos, no sale hacia afuera. Porque no hay fondos. No hay para hacerlo. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia necesita tener fondos para hacer misiones? ¿Se recuerdan cuando el pueblo llegó al Mar Rojo y el ejército de Faraón atrás? Cuando llegaron al Mar Rojo, ¿qué hizo el pueblo? Se detuvo. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué te detienes? Señor, ahí está el mar. ¿Cuántas iglesias se han detenido ante el Mar Rojo? Y hermanos, solamente tenemos que obedecer. Abraham, el primer llamado por Dios, hermanos, para hacer obra misionera. ¿Cómo sabemos que Abraham fue llamado por Dios para hacer obra misionera? Génesis 12:3, la segunda parte dice: porque en ti, en tu simiente, me serán benditas todas las familias de la tierra. La iglesia está llamada para hacer obra misionera. La iglesia. Ahora, Dios le entregó a Abraham, hermanos, un plan o un mapa que le decía por dónde debía de caminar y andar. Y Abraham salió sin saber. Cuando Jesús manda a los 12 y luego a los 70, hermanos, les dice: lleven todo lo necesario. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lleven nada, ni alforja, ni cinto, nada, porque donde lleguen ahí, les van a dar de comer. Ahí les van a suplir. El problema que predicamos fe, pero a la hora de hacerlo, la iglesia de hoy en día representa a Pedro. Cuando le dice a Jesús: Señor, ordena que yo vaya a ti. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Bien puedes. Y cuando Pedro bajó de la barca, hermanos, estaba su vista fija en Cristo. Pero ¿qué sucede, hermanos, con el mar? Dice que se levantaron las olas. Escucha.
Mientras que él puso su vista en Cristo, él pudo caminar sobre las olas, sobre el mar. Cuando él desvió su vista de Cristo y empezó a ver lo que tenía alrededor, hermanos, pastores, que no podemos. Mira, tenemos tantos gastos de aquello, no podemos. Y hermanos, doy gracias a Dios que estamos trabajando en 2 misiones. Físicamente estamos trabajando en 2 misiones. Y hermana Leti, ¿ha faltado? No. Y no va a faltar, hermanos. Mientras que la iglesia salga a dar cuando la iglesia sale, tiene un firme propósito. El mismo propósito que tenía Cristo, manifestar al Padre. Y esa es la vida eterna. Que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Cuando la iglesia empezó a trabajar al revés, cuando le hicieron una institución. La iglesia dejó de ser evangelizadora y misionera. Porque ahora la iglesia quiere meter a la gente en un edificio, sí o no. Y hoy, los que tienen más éxito, hermanos, son los que más gente pueden meter en un edificio, sí o no. Pero ¿qué dice, hermano? ¿Dónde está el lugar de la iglesia? ¿Un edificio? Vayan conmigo a Juan 17, hermanos. ¿Dónde está el lugar de la iglesia? (17:15). ¿Qué dice? Ahí están en las pantallas, hermanos. No ruego que los quites, sino que lo que la iglesia se ha quitado del mundo y se ha metido en 4 paredes. No somos diferentes, Neri, a los monjes de antes, que salían del mundo para irse a un monasterio en las montañas, alejados de todo el pecado y toda la maldad del mundo. ¿No es lo que hacemos como iglesia, hermanos? Meternos en un edificio alejados del mundo. ¿Qué dice la palabra? Satanás quitó la iglesia del mundo. Jesús dice, no te pido que lo quites del mundo. ¿Por cuánto tiempo, hermanos, antes nos enseñaban que ir a una fiesta de un cristiano, de un hermano converso era pecado? Que porque había licor, que porque iba a haber borrachera. ¿No nos enseñaron eso, mamá? Y no nos enseñaron, no nos sacaron del mundo. Y que la vida más santa, hermanos, era no faltar a ninguna de las actividades de la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? No te pido que los quites del mundo. El lugar de la iglesia no es en 4 paredes, es allá afuera. Desde el principio, hermanos, Cristo dijo, id, la iglesia en movimiento. Pero nos convertimos también en una institución. Y qué difícil es traer gente y meterla a un edificio. Pero qué fácil sería obedecerle y salir al mundo perdido y revelarles al Padre y decirles que en Él hay salvación. Por eso las iglesias no crecen, hermanos. Porque queremos llenar edificios. Cuando la orden de Cristo, dijo, es ir. Allá afuera está el lugar de la iglesia, no aquí. Ahora, eso no significa, hermanos, que congregarse es pecado. No, de ninguna manera. Porque tanto en el templo como en la sinagoga, ellos se congregaban. ¿Para qué venimos, hermanos? Para prepararnos, ¿sí? Para alimentarnos. Y una vez que nos preparamos y nos alimentamos, ¿a dónde tiene que regresar la iglesia? Por eso dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Escuchen, no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado. Vanessa, te invitan a una fiesta donde va a haber licor, vayan. Porque ahí Vanessa tiene que brillar. Bueno, si el problema es el licor, entonces ¿por qué Cristo hizo el vino en una fiesta? Y estuvo ahí en esa fiesta, ¿no es cierto? ¿Se fijan, hermano, cómo Cristo es diferente? Cristo aprovecha las necesidades de la sociedad para revelarse. Nosotros debemos aprovechar, hermano, mi esposa y yo, hermano, yo soy bien fiestero. Pero ahí está mi esposa, hermano. No hablo de Cristo en las fiestas. Y está la banda, todo lo que da, hermanos. Pero en mi mesa, yo hablo de Cristo. Yo comparto de Cristo en mi mesa. En una fiesta se puede hablar de Cristo, hermanos. No es que no es el lugar. Si tú buscas lugares sagrados para poder adorar a Dios, te tengo buenas noticias. Cuando la samaritana le dijo a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte Gerizim. Y le dijo Jesús, ¿qué crees, mujer? Que no es ni en Jerusalén, ni es en el monte Gerizim. Porque Dios es espíritu y no lo podemos meter en un lugar, hermanos. La adoración no se trata de lugares, se trata de un estilo de vida. Donde la gente pueda ver tus buenas obras. Donde la gente pueda ver que Dios está en ti. Hermano, pero Dios puede venir y vivir literalmente en mí. Vamos a Juan 14, 21. ¿Puede Dios, hermanos, venir y habitar literalmente en mí? Juan 14, 21 y versículo 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero no nomás, hermanos, me va a amar, no nomás me va a amar el Padre, ni me va a amar el Hijo. Versículo 23, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? ¿Y sabe por qué no dice el Espíritu Santo? Porque eso ya lo tenemos. En el momento de creer, Él es el que habita. Y es el Espíritu Santo el que nos puede llevar, hermanos, a revelar al Padre con nuestra manera de vivir. Y mire, hermanos, y vendremos y haremos morada en Él. El que no me ama, versículo 44, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hermanos, la primera cosa, la iglesia debe de manifestar al Padre en su carácter. A eso vino. Cuando en el versículo 12, hermanos, 14, 12, dice que obras mayores haremos, no se refiere a milagros, porque muchos lo han tomado por milagros, por portentos. No, hermanos. Jesús vino a manifestar al Padre, a que conociésemos al Padre. Y cuando dice, hermanos, obras mayores que estas harán, ¿sabe cuándo se cumplió esa promesa? En Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando 3,000 nuevas almas se añadieron a la iglesia después del sermón de Pedro. Esas son las obras. Y sabe que en ese día, hermanos,
Hubo más creyentes que en todos los 3 años sin ministerio de Jesús. En ese día. Y a eso se refería Jesús, hermanos. Las obras mayores que yo harán. La iglesia está para revelar el corazón del Padre. ¿Cuál es el corazón del Padre? Porque de tal manera el Padre amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué revelamos como iglesia, hermanos? ¿Qué estamos revelando? La iglesia tiene también su tarea, hermanos, el ir. Pero cuando tú vayas, ¿qué es lo que tú tienes que hablar? Juan 17:20. ¿Qué es lo que tienen que hablar los enviados? ¿Qué es? No ruego nomás por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra. ¿A cuántas personas, hermano y hermana, has llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántos han creído por tu testimonio, por tu palabra? Con mis chistes, hermano, mucha gente se ha reído, pero ninguno se ha convertido. Pero cuando he compartido, hermanos, Dios me ha permitido que muchos lo acepten como su Salvador. Muchos. ¿Qué hablamos con los amigos? ¿Qué hablamos con los familiares que no conocen de Dios? ¿Qué hablamos con los vecinos que no conocen de Dios? Esa es la tarea que tiene la iglesia, hermanos. Manifestar al Hijo, manifestar al Padre. Ahora, la gente puede conocer a Dios a través de la creación, hermanos. Escuchen, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, pero eso no salva a nadie. No salva a nadie. El único que puede salvar es Cristo. Fíjese lo que le dice, hermanos. Dice en el 4, hermanos. Juan 14:4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estamos hablando, hermanos, que ya tenían 3 años con Jesús y todavía no conocían que Él era el camino al Padre. ¿Cuántos cristianos hay aquí que no conocen a Jesús? Para conocer al Padre, tú y yo tenemos que conocer a Jesús, porque es el único que nos lleva al Padre. Y si conocemos a Jesús, estamos viendo al Padre. De la misma manera, hermanos, ese compromiso cuando aceptamos a Cristo, la gente, y escucha, aquí voy otra vez, tu esposa, Tony, tiene que ver a Jesús en ti. Leti, tu esposo tiene que ver a Jesús en ti. Hijos, ustedes tienen que ver a Jesús en sus padres. Muchachos, sus compañeros de estudio tienen que ver a Jesús en ustedes. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque para eso fuimos llamados, para revelar el carácter del Padre. ¿Por qué Cristo no ha venido ya, hermanos? ¿Por qué Dios no ha traído el juicio sobre la tierra? ¿Qué dice segunda de Pedro? Espera que haya más. No queriendo
El Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Cada día que Dios nos da sobre la faz de la tierra como iglesia, como creyentes, hermanos, Cristo espera que revelemos al Padre. Cristo espera que a través de ti y a través de mí, tú y yo podamos conducir a nuestros hijos a la salvación. Qué triste, hermanos, que como padres, tus hijos sean conducidos a Dios por otros y no por ti. Que dices que eres cristiano, que decimos que somos cristianos. ¿Por qué será, hermanos, que los hijos nuestros no conocen a Dios a través de ti y por mí? Porque no nos sentamos, hermanos, y compartimos y les hablamos de Dios. Y porque muchas de las veces nuestra conducta nos impide dar testimonio a nuestros hijos. Porque si tú te pones a hablarle a tus hijos de Dios, papá, médico, sánate a ti mismo y luego vienes y me dices a mí. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Qué ajustes tenemos que hacer tú y yo? Esposos, ¿cuántos ajustes tenemos que hacer para que nuestra esposa crea que somos realmente verdaderos cristianos? Esposas, ¿cuántos ajustes tienes que hacer tú para que tu esposo crea verdaderamente que eres una hija de Dios? Papás, ¿cuántos ajustes tenemos que hacer tú y yo para que nuestros hijos verdaderamente crean que somos cristianos? Familia, ¿cuántos ajustes tenemos que hacer nosotros como familia para que nuestros vecinos crean que somos verdaderamente cristianos? Y hay algo más, hermanos. Le dice, hermanos, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No me creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo, por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Jesús apela y le dice a los discípulos, ¿no creen que el Padre es en mí y que yo soy en el Padre? Y Él dice, créanme por las obras que hago. Créanme. ¿Qué le dijo Nicodemo en su enfrentamiento cuando vino en la noche? Maestro, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Imagínate a tu hijo diciéndote, papá, sabemos que perteneces a Dios, porque nadie puede vivir la vida que tú vives si Dios no está contigo. Imagínate, mamá, que tus hijos te digan, mamá, sabemos que eres de Dios, porque nadie puede vivir la vida que tú vives si Dios no está con él. Imagínense como padres decirle a nuestros hijos, hijos, sabemos que son de Dios, porque nadie puede vivir la vida que ustedes viven si Dios no está con él. Pero hay algo más, hermanos. ¿Sí? Tu manera de vivir, mi manera de vivir, debe revelar a Dios. Pero Jesús les promete algo, hermanos. Hacer las obras mayores. Ya vimos que hacer las obras mayores no son milagros. Nadie puede hacer, ningún ser humano podrá hacer lo que Jesús hizo. Y hermanos, fue levantar aquel día, hermanos, cuando estuvo en Betania, cuando le dice al que estaba muerto de 4 días, Lázaro, ven fuera. Es cierto, hermanos, que los profetas resucitaron muertos. Es cierto, hermanos, que Pablo resucitó muertos, que Pedro resucitó muertos, pero no de 4 días.
Jesús ha sido el único que ha resucitado muertos de 4 días. Y no se refiere a eso, hermanos. Nadie ha podido calmar el mar como Jesús lo calmó aquel día, hermanos. Nadie puede detener el viento como Jesús lo detuvo. Y no se trata de eso, hermanos. No se trata de hacer milagros espectaculares. Se estaba tratando de que la iglesia, hermanos, debe tener mayor éxito en el evangelismo, en el alcance por los perdidos. A eso se refiere. La iglesia puede hacer mayores obras que Cristo. Y para eso estamos aquí como iglesia, para reflejar al Padre, hermanos. Y cuando la iglesia refleja al Padre, ¿qué cree, hermanos? Buenas noticias. Versículo 13. ¿Qué dice? Léanlo, hermanos, léanlo en voz alta. Todo lo que pidieres, Padre, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Oh, hermanos, oré! Y Dios me contestó. Dios me ama. Para eso nos contesta Dios las oraciones, hermanos. ¿Qué dice? Para que el Padre sea glorificado. Escuche, hermanos, me gusta el Salmo 43. Y pusiste un cántico nuevo en su boca. Lo oirán muchos y temerán. Qué hermoso, hermanos. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó, Salmo 41 al 3. Se inclinó y escuchó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre la roca y enderezó mi camino. Puso cántico nuevo en mi boca, lo oirán muchos y temerán. ¿Cuál es el cántico, hermanos? Tu testimonio. ¿Qué le dijo al endemoniado gadareno? Ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Este es el cántico nuevo que la iglesia necesita predicar, hermanos. Dile a los tuyos todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Leti, ¿Dios está obrando en tu hermano? Leti Muñoz. Amén. Ahí está, hermanos. Fíjense bien, hermanos, Dios está trabajando con esta iglesia. Tenemos a un Jorge Canet que no puede venir a la iglesia, pero está cuidando a su mujer. Tenemos a un César Alcántara que podía traer a su mujer, pero ya no. Pero ahí está cuidando a su mujer. Tenemos a una hermana Tali que venía a la iglesia, pero ya no. Pero ahí está cuidando a su marido. Están demostrando el carácter de Dios. Que no nomás en las buenas, sino también en las malas. Ahí están amando a su pareja. Que no la dejaron en los peores momentos. Y no dice la Biblia, hermanos, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios puede estar en los peores momentos de la iglesia. Pero, hermano, la iglesia puede atravesar el valle de muerte. No tenemos que quedarnos atorados ahí, porque Él está con nosotros. Amén. Y su vara y su callado nos dirán la dirección que hemos de caminar, hermanos. Hermanas de la familia, sigan haciendo su trabajo. Y las hermanas, hermanos, ya empezaron a salir. Ya empezaron a ir. Y escúcheme, la iglesia obedece. Entonces los miércoles de oración va a ser de bendición y de victoria. ¿Por qué, hermanos? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando la iglesia obedece, la iglesia glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre a través de una iglesia obediente. Es en este aspecto, hermanos, que Él cumple sus promesas.
Dice, hermanos, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿saben cuándo el nombre de Cristo tiene autoridad, hermanos? Cuando la iglesia obedece. Se recuerda, hermanos, aquellos judíos, hermanos, que vieron a Pablo exorcizar, sacar demonios, y que ellos quisieron, hermanos, usar el nombre de Jesús. Y cuando van, hermanos, y encuentran a un endemoniado, les dice, en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo, salid fuera. ¿Y qué le dicen los demonios? A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y dice que salieron los demonios y les dieron una buena pueriza a aquellos hombres que querían sacar demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede con esto, hermanos? La autoridad que tú y yo podemos tener para pedir en el nombre de Jesús, no basta pronunciar el nombre de Jesús. El que me ama, guarda mis mandamientos. Si usted y yo, hermano, vivimos de acuerdo a ese libro, entonces el nombre de Jesús tiene autoridad en tu boca y en mi boca. Pero si tú no vives de acuerdo al libro, no va a suceder nada, hermanos. Porque Dios conoce quién eres tú. Dios conoce quién soy yo. Solo es a través de la obediencia que Dios cumple su pacto. ¿Cuántos aquí, hermanos, en esta tarde no tienen autoridad en el nombre de Jesús? ¿Cuántos aquí tenemos necesidad, hermanos, de pedir perdón y decirle, perdóname, porque he vivido una apariencia, he aparentado, pero tú sabes que allá en la intimidad de mi casa no soy ese, no soy esa? ¿Por qué no quitarnos las máscaras en esta tarde, hermanos? Y decirle a Jesús, quiero empezar a tener una relación real contigo, Señor. Quiero dejar de ser seguidor y estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar para convertirte en discípulo? Lucas 14:33. Si tú estás dispuesto a pagar ese precio, te voy a invitar que te pongas de pie y dejes de ser seguidor y te conviertas en discípulo. ¿Qué es a lo que no has renunciado? ¿Qué es a lo que te has aferrado, que no te ha permitido ser un discípulo de Cristo? ¿Hay alguien, hermano, que esté dispuesto a renunciar a aquello que no has entregado? Es tu tiempo. Un minuto, hermanos. Dios te está llamando. Dios quiere discipularte. Dios quiere enseñarte. Pero tú tienes que tomar la decisión. Dice, hermanos, el reino de los cielos se hace fuerte. Solo los valientes lo arrebatan. Dios te está hablando, hermano, hermana. Deja de pretender, deja de fingir y conviértete en un verdadero discípulo de Cristo.